primer viernes del año. Buenos días, Flor, buenos días, DJ Juan Diego, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, no es por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Bienvenidos a Cuarto Poder, hoy es viernes 7 de enero y es el... Séptimo día del año. Séptimo día del año, quedan 358 para finalizar este 2022. Hoy es el día del sello postal, para todos los que son amantes de la filatelia, que se celebró por primera vez en el año 1935 en diciembre, en Austria, y está dedicado a resaltar la importancia de los sellos en el servicio postal por las oficinas de correo de todo el mundo. En Alemania, el Día de Sello Postal se celebró por primera vez el 7 de enero de 1936, aniversario de Heinrich von Stefan, el creador del sello postal. Y en las efemérides de hoy tenemos que en 1610, un día como hoy, en Italia, Galileo Galilei observa 4 de las lunas de Júpiter a través de su telescopio. Era un avanzado para su época, Galileo. En 1782 en los Estados Unidos se abre el primer banco estadounidense, el Banco de la América del Norte. En 1899 en Madrid aparece el primer número de la revista Vida Literaria, dirigida por Jacinto Benavente. Y mira quiénes eran los colaboradores: Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Antonio Machado. O sea, una revista de peso. En 1980, un día como hoy, se emite el último capítulo de la popular serie El Chavo del Ocho. Y un día como hoy, en el año 2020, en Wuhan, China, se descubre el COVID-19. Esas son las efemérides para el día de hoy, 7 de enero. Muchas gracias. Ayer circuló un video de una enfermera cobrando $2. La persona que le paga le pregunta si es el cobro por los hisopados y ella le contesta que sí y que es la consulta del médico. O sea, la consulta del médico relacionada con los hisopados. Con los hisopados. Entonces, en una instalación de salud pública. Voy. En un centro de salud, sí. Pusimos a averiguar un poquito y confirmado, el video sí es reciente, es actual, y pasó en el Centro de Salud de Alcalde Díaz. El Ministerio de Salud mandó un comunicado en el que dice lo siguiente, voy a leerlo. Voy, que ustedes saben que yo soy lenta pero segura. Encuéntralo pues, ya lo encontré. Con relación a un video que circula en redes sociales en el que supuestamente se solicita dinero a los usuarios del sistema público de salud por los servicios de hisopados, recordamos que todas las pruebas diagnósticas en el territorio nacional son gratuitas. Ya iniciamos una investigación para obtener mayor información y sancionar a los funcionarios presuntamente responsables. Agradecemos que en caso tal de detectar prácticas inescrupulosas, denunciar a las autoridades pertinentes. Yo primero quiero destacar, obviamente, la corrupción a todo nivel. La microcorrupción. Del día a día, el juega vivo del día a día. Gente queriendo hacer plata a costas de otros. Eso es lo primero que quiero destacar, Guido. Ahora, también es que la gente, ¿por qué paga? O sea, porque piensan que es lo normal, primero, porque saben que en otros lados les saldría más caro, porque saben que es lo que les toca hacer. Sí, pero yo puedo entender. Es gratuito. Yo sé, señores, pero ponte a pelear eso ahí. Señores, no te hace hisopado. La atención de los hisopados en los centros de salud es gratuito. En los centros de hisopado del MINSA es gratuito. En los centros de hisopado de la Caja del Seguro Social es gratuita. No tiene que pagar nada. Tiene que hacer fila. Sí, tiene que hacer fila, como se hace en todas partes del mundo, fila para recibir servicio. Por supuesto, pero el tema es el siguiente. Fuera de eso que quiero destacar, está el segundo punto y es la gente en redes sociales que decía que la consulta, que eso el que estaban cobrando era simplemente la consulta, no tiene nada que ver con los hisopados. Bueno, el video dice claramente que es por los hisopados. La persona lo pregunta antes de pagar. Sí. Pero lo que me preocupa es la gente, más que los funcionarios corruptos que sabemos que están y que hay que sancionarlos, es la gente que dice, bueno, pero el MINSA en su tweet no dice que es una irregularidad, dice que es una supuesta irregularidad. Yo creo que a la gente hay que explicarle, Guido. El término porque hay una presunción de inocencia y entonces usted no puede acusar a nadie de cometer una irregularidad, sino de una supuesta irregularidad. Exacto. Así de sencillo. Pero ahí está clarito el video. Sí. Entonces la gente, a mí lo que me preocupa es la gente que, a pesar de ver los videos, trata de justificar la cosa. Justifica, y no son call centers. Sí. Entonces yo digo, o sea, por eso es que elegimos a la gente que elegimos, porque
los periodistas publican información confirmada y aún así, con las pruebas en los ojos, la gente sigue eligiendo a los malos. Entonces, a mí me da como tristeza eso. Sí, bueno, sí, hay un problema, Flor, y lo hemos hablado aquí varias veces, que tiene que ver con la cultura, con la educación, con valores, con tratar de que la ciudadanía recupere de alguna manera y ponga otra vez en el pedestal los valores. En eso está trabajando la Cámara de Comercio en compañía de los clubes cívicos en la campaña Respeta mi futuro, pero es una tarea difícil, porque es que la cultura del juega vivo, desafortunadamente, está demasiado en la ADN ya. Se ha generalizado. Oye, como que le hubieran inyectado, vamos a usar el término, sí, es el anticuerpo contra los valores, ¿no? A las personas. Y entonces cada 5 años, cada vez que hay campaña política, los politiqueros salen a los barrios y a las comunidades a esparcir el virus del juega vivo. Sí. Entonces, es muy difícil la tarea, pero hay que seguir empujando la carreta en el sentido correcto, en el sentido de defender los valores, y las autoridades tienen una misión de enviar un mensaje claro y contundente cada vez que se da una de estas situaciones. Bueno, pero yo sí te digo, o sea, me dio más desesperanza la reacción de la gente que el propio escándalo. Sí, bueno, yo comparto contigo la desesperanza, pero no se puede perder el vigor en la defensa de lo que, ahí sí, de lo que es correcto, ¿no? Como lo correcto que según el léxico o el lenguaje o la interpretación del contralor Gerardo Solís. Sí. Oye, ¿tenemos a nuestro invitado? Ya tenemos a nuestro invitado en línea, magnífico. Vamos a darle estoy paso. Preguntando. ¿Todavía? ¿Todavía no está? Bueno. Oye, ¿viste que el Ministerio de Obras Públicas publicó los pliegos de condiciones para los contratos llave en mano en El Chorrillo y Colón? Sí. 139.6 millones de dólares. Oye, eso es fiesta ahora, pague después. Me llama, sí, fiesta ahora, y hay que ver el costo de la fiesta. Me llama la atención que en El Chorrillo son 50 y pico millones de dólares para 24 calles. Los que conocen el barrio del Chorrillo saben que 53.5 millones de dólares tienen que construir 2 parques, remozar el Parque Los Aburridos y ¿qué más? ¿Y las calles? Sí, pero ¿cuántas? Son 24 calles. 24 calles. Eso, el número de calles es irrelevante, porque puede ser una sola calle, pero que sea muy extensa y muy ancha. O sea, son mini calles. Lo que tienen que decirse es cuántos kilómetros y cuántos metros cuadrados de calles. Cuántos kilómetros de calle y cuántos metros cuadrados de calle para sacar el cálculo, menos en lo que represente la renovación del Parque de los Aburridos, que eso es un mini parque. Sí, eso. ¿No? Eso es una esquinita ahí, un triángulo, ahí al final de Plaza Amador. Entonces, yo la verdad es que ojalá se nos brinde más información con el formato de datos abiertos, que es una obligación del Estado panameño, además, brindar toda esa información. Parece porque se me antoja interesante la cifra para el tipo de intervención. Para el que está haciéndolo, ¿no? Bueno, para el Estado, porque es que 54 millones de dólares, Flor, en estos tiempos, o sea, es que ese es otro tema, que hablamos de millones como si fueran reales. Bueno, ¿no? Te digo, eso debe ser un negocio interesante, pero para el que lo va a hacer, nada más. Bueno, habría que ver. Y es llave en mano, como bien anotó Flor, llave en mano es disfrute hoy, pague mañana. Es decir, eso le va a tocar asumirlo cuando se termina la intervención y se entrega la obra al que la reciba, como ha sucedido en las últimas administraciones, que se contrata llave en mano y entonces el gobierno que llega, cuando la obra no se está terminando, se termina y entonces tiene que pagar y se le crea un problema, porque aquí desafortunadamente no hay planes a largo plazo, porque si los hubiera, pues cuando llega un gobierno sustituyendo a otro, pues el plan es a largo plazo y es irrelevante, por supuesto, ¿verdad? Porque eso está previsto ya en el presupuesto del año correspondiente al nuevo gobierno. Es correcto, es correcto. Vamos a un cambio, Guido, y ya volvemos con nuestro invitado, ¿sí? Listo, vamos. Estamos de regreso con más, Flor. Ya estamos de regreso más y tenemos a nuestro invitado en línea. Viernes 7 de enero ya debemos tener al abogado Rodrigo Noriega en línea en Cuarto Poder. Bienvenido a Cuarto Poder, Rodrigo. Feliz año 2022. Ya hoy es el último día que celebramos, que deseamos feliz año, porque es la primera semana
de este año. A partir de la siguiente semana ya es año en curso, ya no es nuevo. Se dice hasta el 1 de enero, oye. Ya no es nuevo. Mira, Rodrigo, bueno, todavía hay que decírselo, que está como en la playa. Ah, no. Ojalá estuviera en la playa. No en el fondo, pero me gusta tu actitud, Rodrigo. Claro, totalmente. Cambio positivo. Bienvenido a Cuarto Poder. Rodrigo, vamos a empezar hablando del Contralor Gerardo Solís, porque es el tema más burdo de la semana. Entonces vamos a empezar por ahí. No. No te oigo. Más burdo de la semana. Sí, totalmente. ¿Qué te parece esa rendición de cuentas? Todavía lo estoy esperando. O sea, eso no fue una rendición de cuentas, fue la enumeración de un listado de actividades sobre las cuales la Contraloría supuestamente ejerció algún tipo de control. No ha habido rendición de cuentas porque en toda rendición de cuentas de aquí hasta Taiwán, porque recordemos que en China no se hacen rendiciones de cuentas, tiene que haber repreguntas de los diputados de gobierno y repreguntas de los diputados de oposición y los independientes. No hubo repreguntas. Además, la Contraloría tiene que respaldar su rendición de cuentas con documentos, con las auditorías mismas, con los informes, que no existen, no hay, nadie los tiene. Entonces, aparte están los casos omisos, Hospital Modular, Panama Ports. Ayer estuvo rodando por ahí una cifra de que en la pandemia se gastó desde marzo de 2020 hasta diciembre del año pasado unos 3.500 millones de dólares, más o menos. Pero el endeudamiento público aumentó en más de 12.400 millones de dólares. Quiere decir que no tienen que ver con el gasto de la pandemia. Entonces, en esas cosas tenía que estar presente la Contraloría. Nos duele muchísimo la ausencia de la Contraloría y este ha sido de los contralores más cómplices que hemos tenido en democracia. Lamentablemente, en un periodo sumamente crítico, que hubiese creado un liderazgo, si él tiene aspiraciones políticas, hubiese creado un liderazgo importante, mantenerse como una figura independiente dentro del gobierno, no lo hizo, capituló, y es más bien un cómplice de lo que se decide en la Asamblea. A mí me costaba escuchar, Rodrigo, cómo él estaba defendiendo al gobierno y también siendo uno más de los diputados, porque decía que los diputados tenían derecho, subrayo la palabra derecho, a tener promotores comunitarios contratados. Ellos tienen realmente el derecho porque sus 3 roles constitucionales, ninguno de los 3 incluye tener promotores culturales. Claro que no, Flor. Ninguno de los 3 incluye nombrar gente para hacer deporte, nombrar gente para hacer cultura, nombrar gente para hacer actividades sociales. Ninguno de los roles de los diputados incluye repartir bolsas de comida, repartir materiales de construcción, estar patrocinando ligas en las comunidades. Lamentablemente, el clientelismo y ese toma y daca entre el Ejecutivo y el Legislativo favorece ese clima y lo que sentimos fue que el Contralor le dio su bendición. Su visto bueno oficial al clientelismo. Rodrigo, cambiando un poquito de tema, vacunación obligatoria. Tú escribiste hace un par de meses un artículo sobre la conveniencia de la vacunación obligatoria. Desarróllanos un poquito más eso. Y también, segunda parte de la pregunta, en el comunicado del MINSA dice que los funcionarios que no quieran vacunarse tienen que llevar un PCR o un hisopado, resultado de hisopado los lunes, pero no se establece quién lo va a pagar. Quiero tus comentarios al respecto, por favor. Yo creo que tenemos que llamar las cosas como son. Eso no es una vacunación obligatoria. Desde el momento que das una opción del PCR. Exactamente, deja de ser obligatoria. La vacunación es obligatoria en Panamá, lo establece la Constitución, en el artículo 110, lo establece la ley 48 del 5 de diciembre del 2007, lo establecen tratados internacionales. Ojo, el primer país, el primer estado que estableció la vacunación obligatoria fue el Vaticano en febrero del año pasado. Votan la gente del Vaticano si no se vacunan. Esta semana votaron 700 personas, médicos, enfermeras, especialistas altamente preparados de la clínica Mayo por no vacunarse en Estados Unidos. Esta es la clínica más reputada del mundo. Entonces, en Panamá la vacunación es obligatoria por constitución, por ley y por tratados internacionales.
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 8 de abril de 2021, decidió un caso de vacunación obligatoria, en el caso de la Unión Europea, en que decía que la vacunación obligatoria no viola los derechos humanos. Ojo, tenemos que separar dos conceptos. Cuando decimos vacunación obligatoria, la gente está pensando que va a venir la policía, te tumban la puerta, te amarran en una silla y una enfermera te sube la manga y te clava la aguja. No, no estamos hablando de eso. Eso es ilegal en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de que el Estado puede exigir por otros medios civilizados multas, sanciones, restricciones a tus libertades civiles, que te vacunes. Si no presentas vacunas, bueno, no vas a recibir tu beca. Si no presentas vacunas, no recibes los 120 o los 65. Si no presentas vacunas, no puedes ir a un bar. Si no presentas vacunas, no puedes ir a un teatro. Si no presentas vacunas, no puedes ir a etcétera, etcétera, etcétera. Eso es totalmente legal, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo al derecho internacional. Y en el caso de los funcionarios o servidores del Estado, pues yo digo que no es ni siquiera obligatorio, es optativo, porque tú puedes optar por no vacunarte, pero entonces presentas tu examen de PCR o de antígeno negativo cada lunes. Por eso es que no es obligatorio, porque te están dando una opción. Así es. Lo más probable es que va a terminar siendo el Estado el que pague la prueba de antígeno o de PCR de funcionarios renuentes a vacunarse. Es curioso, los funcionarios públicos en algunas instituciones tienen que llevar un uniforme obligatoriamente, tienen que cumplir un horario obligatoriamente. No se pueden presentar a la oficina desnudos, o en hilo dental, o en chancletas, o en otro tipo de indumentaria, porque eso es obligatorio. Pero vacunarse, no. O sea, la renuencia, la reacción es terrible. Es terrible porque estás hablando de protección hacia ellos mismos. Uno, hay cantidades de funcionarios públicos que se han muerto contagiados por sus colegas. Y segundo, es protección hacia los ciudadanos que pagamos sus impuestos. Claro. Rodrigo, hoy en la prensa, Yolanda Sandoval saca una nota de la ley que devuelve en crédito fiscal el 100% de la inversión turística al empresario, aún en áreas que no han sido incluidas en el plan de turismo estratégico, en el plan estratégico de turismo, perdón. ¿Cuál es tu opinión de este proyecto que le devuelve el 100% en bonos al inversionista? Esto es una total canallada, porque sabemos que en muchos casos sí puede ser turismo, pero también están disimulando desarrollos inmobiliarios como turismo. Correcto. Si un negocio, cualquier negocio, si un negocio para funcionar necesita de un crédito fiscal, necesita una exoneración, ese no es un buen negocio ni para el país ni para el emprendedor que lo está empujando. Ningún paletero tiene una exoneración fiscal. Ninguna secretaria tiene una exoneración fiscal. Ningún médico tiene una exoneración fiscal. Entonces, ¿por qué necesitamos dar una exoneración fiscal a megaproyectos del sector privado para que sean rentables, entre comillas? Pero además es el 100%. Yo veo un problema en el 100%. No tiene sentido, Flor. Básicamente lo que dice el Estado es que tú no tienes ningún riesgo. Es correcto. No puede existir capitalismo, no puede existir economía de mercado sin riesgo. Entonces estamos hablando de economía estatal. El Estado decide quiénes son los ganadores y los perdedores. Entonces, de esta fila están mis amigos y ellos no van a tener riesgo en sus inversiones. Y de esta otra fila está el resto de la humanidad que van a tener todo el riesgo, todos los impuestos y todas las cargas. Rodrigo, otra pregunta. Quisiera tu reacción a las protestas que se han dado por parte de un grupo de profesionales de profesiones liberales, artesanos. Los que se han manifestado públicamente mediante escritos son los organizados, es decir, el Colegio Nacional de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos de Panamá y la Asociación Nacional de Artesanos, contra la ley que establece la obligatoriedad para ese grupo de prestadores de servicios de la facturación electrónica. ¿Cuál es tu reacción sobre el conflicto que se ha presentado? Yo creo que se han mezclado varias cosas. Primero, el gobierno, sobre todo la Dirección General de Ingresos, han tenido una pésima ejecución. Esa es una ejecución sumamente ineficiente, muy burocrática, poco apta para el rol que tiene. Y este cargo, esta función, creo que ha tenido muy mala prensa.
La factura electrónica existe en gran parte de América Latina. Yo recuerdo hace unos años con mi esposa viajé a Teotihuacán, las pirámides de Teotihuacán en México, que es una zona relativamente aislada. Y nos gustó una artesanía, el chico no tenía cómo recibir efectivo. Nos dice, espérese, usted tiene tarjeta de crédito, yo le puedo dar una factura electrónica. Sacó su celular, bajó una aplicación, me facturó y me envió la factura a mi correo electrónico. Un indígena en las pirámides de Teotihuacán. Estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás. Entonces, si ese fuera el esquema, yo creo que la mayoría de los panameños lo aceptarían automáticamente, sin desconfianza. Hombre, bajas una aplicación a tu teléfono celular o a tu computadora y listo, facturas y todo el mundo feliz. Desde el momento que hay un costo, desde el momento que hay un procedimiento de cierta complejidad y desde el momento que existe el síndrome de desconfianza que tenemos los panameños hacia el Estado, yo creo que son elementos que favorecen la duda. Me parece que la normativa tal y como está necesita ser aclarada y necesita ser simplificada. Hace 15 años aproximadamente la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá intentó lanzar la factura electrónica con un sistema de software abierto. Lo curioso era que el MEF no entendía que era una factura electrónica, cómo se comenta. Entonces, el rol es, ahora todo el mundo lo está pidiendo, la OCDE lo está pidiendo, el GAFI lo está pidiendo, entonces Panamá tiene que correr a hacer esto de una forma mal hecha, poco consultada y poco divulgada. Yo creo que se necesitan hacer consultas, se necesita hacer mucha divulgación y los panameños tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestra cultura de juega vivo, tenemos que empezar a pagar impuestos. En todas partes del mundo se pagan impuestos. Los profesionales pagan impuestos. Pero a su vez, la DGI tiene que dar una garantía blindada de que esa información no va a ser usada para otros fines. Lamentablemente, lo que no pasa, que los impuestos pagados de más se van a devolver inmediatamente. Hoy en día son 14 pasos y toma más de 2 años cuando tienes suerte de que te devuelvan los impuestos. Rodrigo, esta ha sido la semana en la que el gobierno, según ellos, han rendido más cuentas. Primero habló el domingo el presidente, luego habló Gaby Carrizo, el contralor, etcétera. ¿Eso es real rendición de cuentas? Lo que no dijo esta semana. Anunciar que voy a rendir cuentas y hacer una lista de proyectos y gastos y demás, eso no es rendición de cuentas. Rendición de cuentas es someterte al escrutinio público, a que te hagan preguntas, a una conferencia de prensa, a un cuestionamiento de la Asamblea, un cuestionamiento de la sociedad civil, de los gremios empresariales, y a presentar documentos, Flor, que sean sometidos a auditorías independientes. Aquí los documentos de Panama Ports no los conocemos. Los documentos que se están usando para la discusión de la minera no los conocemos. Los documentos de cómo se ha contraído la deuda pública en los últimos 20 meses no los conocemos. O sea, hay tantas cosas vitales para la economía del país que es en verdad irresponsable pensar que eso es rendición de cuentas. Pararme y decir, sí, yo pagué todas las cuentas de la casa. Sí, yo estoy al día con todos los gastos. Sí, yo limpié los baños y lavé el carro. Eso no es rendición de cuentas. Eso no es rendición de cuentas ni aquí ni en Taiwán. Y menos en medio de una situación que ha generado que para pagar todas esas cuentas que menciona Rodrigo en su ejemplo, ha tenido que endeudarse de una manera histórica, ¿no? Yo estaba revisando, Flor, como dije ayer, la página del Ministerio de la Presidencia para ver si encontraba algo de las compras hechas por el procedimiento excepcional y no hay nada. No encontré nada de eso. No hay nada. Están los 266 actos públicos que se rigieron por el formato normal de acto público. Pero no encuentro nada de las compras hechas con el procedimiento excepcional. Entonces, realmente, pues... Y a mí me faltaría saber no solamente cuánto se pagó, sino quiénes son los beneficiarios finales, cómo se eligieron, quiénes compitieron, cuáles fueron los criterios para elegirlo, etcétera. Ese es el rol de la Contraloría, la razón del gasto. ¿Por qué se alquilaron tantos autos? ¿Por qué? Habiendo una flota de autos estatales monstruosa, ¿por qué se alquilaron tantos autos? Esas son las preguntas que tiene que hacer el Contralor cuando le presentan un gasto. Y la otra que
bueno, ayer lo anticipamos porque cuando estábamos hablando sobre el informe del Contralor en la Asamblea, recibí el chat del mensaje del doctor Ernesto Cedeño. Ya el procurador de la Administración, Rigoberto González, va a iniciar la investigación sobre la conducta de los funcionarios de la Contraloría que refrendaron los gastos de movilización que se autoaprobaron los alcaldes en muchos de los municipios del país. Gasto, a mi juicio, que no se apega a lo que supuestamente estaba promoviendo el Contralor de que se hagan las cosas con corrección. Para mí es absolutamente incorrecto pretender que un alcalde se autoadjudique 6.000, 7.000 dólares de gastos de movilización en una ciudad, por ejemplo, como Colón. ¿Qué gasto de movilización puede tener el alcalde de Colón, por Dios? Por ejemplo, por poner un ejemplo. No, aparte de eso, Guido, eso simple y puro y duro es un peculado. Estás inventando un gasto para aumentarte el salario, eso es un peculado. Llámalo como llámalo. La ley establece cuáles son los emolumentos de los funcionarios y inflar uno para cuidarlo, para moverte dentro de tu distrito, o peor aún, dentro de tu corregimiento, eso es imperdonable. Entonces, ¿qué estás haciendo con el resto de tu salario? ¿Qué haces con tu vida normal si no tuvieras eso? No te vas a mover. Hay un video que circuló ayer, Rodrigo, en el que una enfermera cobra por hisopados, o por lo menos la persona que va a pagarlo le dice que son 2 personas, tiene que pagar $4 y le pregunta si es por los hisopados y ella le dice que sí, que es por el hisopado y la consulta del doctor. El MINSA ha dicho que los hisopados son gratuitos. El Juega Vivo está a todo nivel. Totalmente, Flor. Mira, lo que pasa es que el panameño tiene una cultura de adocenamiento. Ya estamos acostumbrados a la coima y al cobro por los servicios públicos, sobre todo en el tema de los servicios médicos. En los centros de salud, los hisopados y las vacunas son gratis, pero las consultas y algunos otros servicios con los médicos o enfermeras sí tienen un costo. Entonces, el panameño está acostumbrado a cierto nivel de pago. Incluso, lo sabemos perfectamente, el médico del servicio del Estado, en Santo Tomás, en un centro de salud, en el Seguro Social, te dicen, vete más tarde a mi clínica a las 4 de la tarde. Yo salgo a las 3, así que a las 4 vas a mi clínica, me pagas $80, $200 por mi cita y yo te hago la referencia enseguida para que te metan en seguro. Si no, tienes que esperar 6 meses o 2 años o cuánto tiempo tome aquí. Entonces, el panameño ya tiene una cultura lamentablemente incorporada de aceptar un pago por servicios públicos que deben ser gratuitos. Tenemos el video, vamos a ponerlo para que el que no haya visto lo vea y también Rodrigo lo escuche. ¿Ya lo tenemos? Ok, un segundito, ya viene, esperémoslo porque es importante. El MINSA, como comentábamos, Guido, antes, el MINSA anunció una investigación, dijo que aclaró que los hisopados son gratuitos, que no hay que pagar por ellos, así que la gente también no se puede dejar con guiar. Pero ahí está la explicación, Guido. Tú dices, ¿pero por qué pagan? Porque la gente está acostumbrada a que los trámites valgan plata. Eso ha salido en varias de las encuestas estas del Latinobarómetro, cuando se pregunta si las personas pagan por servicios públicos que son gratuitos, y siempre en Panamá aparece el tema de salud pública como una de las cuestiones por la que la gente se ha acostumbrado a pagar por servicios públicos que son gratuitos, y eso es parte de lo que dice Rodrigo, de una asentada cultura de, perdonan la dureza, de las coimas, porque es que eso al final de cuentas es una coima. Yo pago para que me atiendas en algo que tiene que ser gratis, eso no hay otra manera de llamarlo que coima. Sí, hablando del Latinobarómetro, Rodrigo, el 53% de los panameños, según el Latinobarómetro, no le molestaría tener un gobierno diferente al democrático siempre y cuando les resuelvan sus problemas. A mí, cuando leí esa cifra, a mí me dejó alarmada. A mí me parece baja. Lamentablemente me parece baja. Más de la mitad de los panameños. El panameño es muy autoritario y cae muy rápido en la trampa populista. Dame mi saco de cemento, dame mi bolsa de comida, dame $20, te doy mi voto, consígueme una coima, dame una beca, pásame el bien cuidado, dame el salve. O sea que ya son términos de nuestra cultura. Lamentablemente, ningún gobierno de manera democrática
se ha esforzado en cambiar esta cultura. Todos son muy democráticos, los gobiernos serios. Los otros han sido un relajo y de corrupción. Entonces, ese 53%, digo, lo voy a decir sin cinismo, me parece una cifra baja. Me da mucha esperanza que haya 47% de las personas que lo digan lo contrario. Creo que los jóvenes, sobre todo, son el sector más maleable a esta cultura. Simplemente los jóvenes vienen ahora con un chip de resolver. O sea, güey, yo necesito resolver esto y bueno, me voy a copiar, voy a pagar, voy a piratear, voy a hackear y voy a hacer lo que tengo que hacer porque yo tengo que resolver. Sí. Entonces, el concepto del mundo sin reglas que ellos están asimilando es muy peligroso. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar en todos los niveles, en las empresas, en los hogares, en las organizaciones, por supuesto en el gobierno. Entonces, por eso es que molesta más esa pseudo rendición de cuentas. Me presento en público, digo que estoy haciendo una rendición de cuentas, es una mentira, eso es un acto de demagogia y en el fondo es un acto de corrupción, porque estás engañando a tus votantes y estás engañando a la ciudadanía. Hombre, sométete a preguntas, van a ser molestas, vas a dar una respuesta, presenta documentos, no importa, eso es parte de la democracia, eso es parte de la democracia. O sea, es muy triste que a estas alturas del campeonato vayamos a perder la democracia para mí simplemente por una partida de sinvergüenzas y de gente corrupta que piensa que no es para llenarse los bolsillos. Rodrigo, vamos a poner el video con audio para que se vea la denuncia que estábamos haciendo en la pregunta anterior. ¿Están cobrando el hisopado? $2 del médico. ¿Ah? Del médico, $2. Esta es la consulta del médico. La consulta del médico. ¿Cuántos son? Somos dos. ¿Y cómo saben? Ahorita le traigo los tiquetes. Sí, Rodrigo. Es odioso, es terrible ver una enfermera en esa situación. Mi mamá fue auxiliar y terrible pensar que una enfermera le pongan a cobrar dinero para un médico. Es doloroso. Imagínate cuántas veces ha ocurrido esto, Flor. No, y en cuántos lugares más está ocurriendo, porque cuando yo lo tuiteé ayer, y primero hubo mucha gente que escribió en respuesta al tuit, eso pasa en todos lados. Y entonces otra gente dice, a ver, eso no es el hisopado, eso es la consulta médica que cuesta $2, pero ahí la persona pregunta directamente por el hisopado. Están diciendo, bueno, Flor, están diciendo, es la consulta, no el hisopado, pero si tú fuiste a hacerte el hisopado. ¿Qué consulta requieres? Es correcto. Si vas a hacerte el hisopado. Pero te la casan, ¿no? Es como casada, la consulta con el hisopado. Oye, pero Rodrigo, mira, en relación con la reacción, que me parece muy interesante lo que has abordado de los jóvenes y demás, el día de la comparecencia del Contralor en la Asamblea, el diputado Raúl Pineda tuiteó lo siguiente: hay que reconocer que la gestión del Contralor de la República, sobre todo en pandemia, ha generado confianza ciudadana en el manejo eficiente de los dineros públicos. Ese tuit recibió una pelonera histórica por parte de la gente en Twitter, manifestando su disconformidad de las más diversas maneras contra esa afirmación del diputado Raúl Pineda. Y yo creo que la calificación correcta que tuvo esa presentación del Contralor Gerardo Solís fue de una presentación política, porque eso es lo que fue. Una defensa política de la gestión del gobierno, muy apartado de las funciones que debe tener el Contralor General de la República. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este no es un Contralor que va a parar nada que haga este gobierno. Este no es un Contralor que va a cuidar los centavos del Estado panameño. Este no es un Contralor que está defendiendo la integridad del Estado. Él está por lo que él está. Y lamentablemente pues hay incluso rumores de otras cosas que ni siquiera los voy a mencionar, pero nos podemos imaginar de qué se trata. Entonces, ¿Sabes, Rodrigo, qué me preocupó? Más que la opinión de Pineda, que tiene absolutamente sin cuidado, porque al final son palabras que solamente demuestran un apoyo político o un agradecimiento o algo similar, porque no olvidemos que Raúl Pineda en más de una ocasión se ha comprobado que tiene negocios con el Estado. ¿Quién refrenda esos negocios? Solís. A él le toca hacer eso. Pero a mí, más que ese comentario que hizo, me preocupa lo el comentario que dijo, me preocupa lo que hizo. Y él presentó una ley de 3 artículos solamente,
para permitir la reelección indefinida de la rectoría, Unachi. en la rectoría de UNACHI. En este momento, la rectora quiere volver a correr. Ella ya adecuó el reglamento, la ley de la UNACHI para permitir la reelección inmediata. Esta le permitiría Inmediata quedarse ahí de por vida. e indefinida. No. La inmediata ya existe. Ella la pasó para poder reelegirse. Ahora la que propone Pineda en un artículo, en una ley de 3 artículos, es la indefinida. La indefinida, correcto. O sea que Eso es lo ya, estoy diciendo. ya existe la inmediata. Sí, Es ahora sí. que está pasando la indefinida. Sí. Entonces el punto que yo veo es ese golazo nos metieron esperando la rendición de cuentas de este señor. Mira, de San Miguelito a David hay una distancia de 480 kilómetros. O sea, el circuito del señor Pineda no tiene nada que ver con la UNACHI. ¿Qué intereses aviesos puede haber allí? ¿Qué votos, qué respaldos, qué negocios, qué prebendas puede producirle la UNACHI a este diputado? Son cosas impensables. Yo creo que el hecho de que la educación universitaria sea ahora objeto de negociación entre diputados es muestra del grado de corrupción que tenemos en este país. Jamás debió haber el sistema de elecciones para rector. Hay sistemas más civilizados, más coherentes con la función académica. Existen en todas partes del mundo. Existen jurados especiales, existen concursos de méritos, existen una serie de mecanismos, incluso en universidades latinoamericanas, entre comillas, más populistas, más populares, más públicas que el sistema de universidades estatales de Panamá, en el cual se escogen de otra forma. Por ejemplo, la UNAM es un concurso de mérito y ahí puede participar cualquier mexicano, puede participar para ser rector de la UNAM. Un concurso de mérito y hay un jurado de lujo, astronautas, premios Nobel, escritores, académicos, investigadores, que son los que escogen al rector de la UNAM. ¿No? Aquí, queremos someter a los rectores a que sean una especie de como de diputados de la academia, ¿no? Sí. Y tienen que hacer campaña con clientelismo y todo lo demás por el sistema que está establecido No, y ella para es la elección una de de las esos funcionarias rectores. que más gana en este país. $13,000 gana. 10 en salario y 3 en gasto de movilización. Solo superada por el administrador de la ACP. ¿Quién sabe? Están ganando. No sé, sabes que no estoy tan segura. Por ahí siempre salen unos funcionarios todos brujos. Bueno, sin que contar ganan sin bastante. contar con los alcaldes que se Por eso. autoasignaron los gastos de movilización, por Por eso. supuesto. Muy bien. Funcionaria que más gasta. Otra cosa, Rodrigo, los llave en mano, cada vez escuchamos más llave en mano. Esto es pague ahora, cobre ahora y pague. ¿Cómo es? Viaja ahora y pague después. No. Disfrute ahora y pague el siguiente que no estuvo en la disfrutar fiesta. de viajar, así que viaje ahora y, pague después. Y paga el que no estuvo en la fiesta. Van a hacer lo mismo que con el Seguro Social. ¿Perdón? Problema se lo van a pasar. Van a hacer lo mismo que con la Caja de Seguro Social. Ese problema se lo van a pasar al siguiente gobierno. Llaves en mano son eso. Son, como mismo dijo Guido, disfrute ahora y pague después. O como dices tú, viaje ahora y pague después. Pero ese pague después va a ser después del 2024. O sea, las finanzas públicas del gobierno actual son una fantasía. Son una fantasía porque quiere decir que el gobierno no cuenta con los fondos públicos para responder por los proyectos por los cuales se está comprometiendo. Y entonces está recurriendo a esto. Si tú te das cuenta que en 20 meses de pandemia no se reparó una calle, no se reparó una escuela, no se hizo un solo acueducto, ¿qué pasó con todos esos fondos? ¿A dónde fueron a dar todos esos fondos? Simplemente no se usaron porque Panamá no los tenía. Entonces tenemos unas finanzas públicas que son de ciencia ficción y van a terminar siendo una película de terror. Porque es más deuda, más deuda, más deuda y esto no para. O sea, aumentó la planilla, aumentó el gasto público, aumentaron los contratitos, aumentaron las prebendas, no tenemos contraloría y es terrible. O sea, es terrible porque estamos totalmente indefensos. Panamá ya tiene una deuda de 41,000 millones de dólares. Una deuda de libros. Falta lo que esté por ahí fuera. Ahora le vas a meter 1,000 y pico de llaves en manos. Después está lo del aeropuerto de Tocumen, ETESA, ENA, etcétera. Todas las empresas ganan por ahí, empresas estatales. Son 2,000, 3,000 millones más. Y cuando te das cuenta, y si metes seguro social, Dios mío, nos pasamos el PIB panameño. A mí me preocupa, Entonces, creo que lo más grave del discurso de Nito Cortizo fueron más las omisiones que las acciones, pero lo más grave es lo del seguro social, que mencionaste tú ahorita, ¿no? Totalmente. O sea, él está reconociendo, nosotros no vamos a hacer nada con el seguro social. Lo que hicimos fue inventarnos un diálogo para dilatar la toma de acción. Y simplemente no vamos a pagar el costo político.
Pero no es el costo político de Nito Cortizo. Nito Cortizo no se puede reelegir y lo más probable es que él no está buscando la reelección presidencial. Es el costo de los diputados. Entonces, los diputados no quieren pasar esas reformas, igual que no quieren pasar al procurador Caraballo. Entonces, no quieren pagar ese costo político de pasar esas reformas y perder un montón de diputaciones y de otros cargos por haber pasado una reforma impopular. Pero si ya dijo que no va a abordar ese tema en su gobierno, ¿para qué seguimos pagando un diálogo? Ese diálogo no es gratis, primero que todo. Y segundo, no tenemos ni la más remota idea de cuánto nos está costando esta mesa del diálogo. Cuidado, salen con una sorpresa como los $200,000 del banquete del Pacto del Bicentenario. Me sorprendería, Flor, pero acuérdate también que hay otro actor en esto del Seguro Social, que es la Comunidad Financiera Internacional. Panamá en algún momento tiene que presentarle un plan creíble de qué va a hacer con el Seguro Social, ya sea al Fondo Monetario Internacional o al Club de Roma o alguien se la tiene que presentar, lo más probable que al Fondo Monetario. Tiene que decirle, esto es lo que va a hacer Panamá en los próximos 20 años con el Seguro Social. Entonces, eso necesita salir este informe. Este informe, el informe serio, el que va a hacer la OIT, necesita producir esos datos para que Panamá pueda tener el ganchito ese que le dan los organismos internacionales, sí tienen un plan y sí saben qué van a hacer con el Seguro Social. No es que lo vayamos a hacer, no es que lo vayamos a cumplir, pero ya tenemos el plan. Y el plan lo va a hacer la OIT. Entonces, ese público internacional sí necesita ese informe. ¿Por qué? Porque Panamá no tiene credibilidad sobre sus finanzas públicas. Entonces necesitamos que alguien de afuera venga, nos haga un informe sobre la seguridad social y nos diga, así de mal está el paciente, vas a necesitar hacer una de tres cosas o las tres cosas. Aumentas los años de jubilación, aumentas la cantidad de cuotas, aumentas el número de años que necesitan para jubilarse, disminuye las jubilaciones, vas a tener que crear algún tipo de impuesto para pagarlo, vas a tener que hacer otro tipo de acciones. Entonces, ese costo político no lo paga este gobierno, pero sí cumple con los organismos internacionales presentándole el informe. Es lo mismo que está pasando con la minera. La gran presión financiera que hay sobre la negociación minera no viene del gobierno de Panamá, viene de los organismos internacionales, viene de las calificadoras de riesgos que dicen, si tú no resuelves tu problema de balance fiscal con los ingresos de la minera, Panamá pierde por completo su grado de inversión. Ya hay informes en que Panamá dejó de tener grado de inversión, pero no son de las principales calificadoras. Entonces, ¿cuál es la presión? Negocien algo bueno con la minera para que entonces las finanzas públicas panameñas se vean mejor y ustedes mantienen su grado de inversión, por lo menos hasta el 2024, y ya será el problema de otro gobierno. Entonces, ese otro público, la comunidad internacional, sobre todo la comunidad bancaria internacional, ese otro público es el que el gobierno de Cortizo está tratando de satisfacer con la reforma de la factura electrónica, con el tema de la negociación minera, con el tema del diálogo del Seguro Social y quién sabe con cuáles otros temas. Necesitan ellos presentarles informes creíbles, datos relativamente confiables de que Panamá está haciendo algo para poner su casa en orden. Bueno, sobre el tema del seguro, a mí me llama la atención poderosamente, y lo dije, que estamos pendientes, como bien anota Rodrigo, del informe técnico, si se quiere, de la OIT, pero aquí el Seguro Social, y a propósito de costos, Flor, el Seguro Social tiene una junta técnica actuarial que es costosa. La OIT va a decir lo mismo. Y que aparentemente es inoperante, porque si la OIT dice lo mismo que dijo la Junta Técnica Actuarial, no entiendo, salvo el grado de confianza o de desconfianza que Pero la OIT genera. puede decir que lo tienen que hacer mañana. Y no se y va a ya hacer. el gobierno dijo que no lo va a hacer. Entonces, Sí. ¿para qué seguimos gastando plata? Además, traer a la OIT no es gratis. Tampoco. No, la OIT está cobrando. Un poquito más que el médico de acá de día, pero Exacto, sí, la OIT pero está cobra. Entonces yo no entiendo si ya no lo van a hacer, ¿para qué estamos siguiendo gastando en eso? O sea, eso, yo estoy segura que ahí va a haber un escándalo de cuánto se ha gastado en eso, porque ahí la gente está cobrando, algunos están cobrando, otros no, pero unos están cobrando, hay comida todos los días, se trabaja de lunes a jueves y Bueno. trabajando hace 11 meses. Ahí tiene que haber mucha plata, ahí va a haber una sorpresa. Bueno, esperemos a ver cuando se rinda cuenta sobre los gastos del diálogo del seguro. Muchas gracias. No, espérate. ¿Hay alguna justificación ya antes de irnos, Rodrigo? Es que no quiero soltar más nunca. Bueno, la rendición de cuentas en 4 meses. ¿Hay alguna justificación para que demore 4 meses en rendir cuentas de esta gente del gobierno?
¿O eso es tiempo para maquillar la cifra? De los gastos de la pandemia. Porque yo pensaría... Exacto. De los gastos comprados bajo el esquema de emergencia nacional. Sí, pero yo me pregunto si es para tiempo maquillar porque en teoría tienes que tener todos esos documentos ya ahí. Pues sí, ahí está, lo presentó el ministro de la Presidencia. Entonces, ¿por qué 4 meses, Bueno. Rodrigo? Son que para maquillar, porque se sacaron de la manga un concepto totalmente así como maravilloso, divino, de que no. La rendición de cuentas cuando se ha hecho el gasto, cuando se ha completado el ciclo fiscal, y según ellos el ciclo fiscal termina el primer cuatrimestre del año. Los que hemos sido funcionarios públicos te podemos decir que el ciclo fiscal empieza el 1 de enero de cada año. Bueno, la cosa es que en 4 meses se supone que se cumple el artículo 79 de la ley 22 del 2006, la ley de contrataciones públicas, y ellos tienen que inundar este país de informes financieros, informes de gastos, informes de compras sobre cada uno de los 3.500 millones de dólares de gastos de la pandemia. Eso va a ser o el escándalo más grande de este país o va a ser otra mueca más a la justicia y la integridad. Bueno. Gracias, Listo. Rodrigo, por Gracias, acompañarnos. Rodrigo. Siempre bienvenido. Gracias. Y vamos. Feliz año. Gracias. Chao. Y vamos al cambio y ya volvemos con más. Estamos de regreso con Oye, menos. ahora que estábamos hablando del tema de los gastos de movilización, me chateó alguien para decirme que averigüemos por el Lamborghini de Murcia que maneja el alcalde de Colón. O sea, este país es... No sé, vamos a ver. Este país da pena. No, Este yo sé país es que un asco. yo sé que hay una diputada que anda en un carro Land Cruiser Rover que Una diputada no, Kaira Hardy. Eso, Kaira Nombre Hardy. y apellido. No, digo. pero es que no recordaba el nombre. Ah. Pero ahora me dicen que el alcalde de Colón anda en el Lamborghini que era de Este Murcia. país es un asco, de verdad. Entonces, yo no. Esto no tiene otra palabra, esto no tiene nombre lo que está pasando aquí. Bueno. Esto es tierra de nadie. Oye, ¿y tú viste que la audiencia para el PH... Costamare. ¿Sabes cuándo es? En- 2024. Sí, pero el 1 de enero no, es como en julio del 2024. Es, de verdad O sea, que es una cosa impresentable. Bueno. Yo de verdad pensé, ¿sabes qué? Yo pensé que la noticia tenía un error. Oye, ahí hubo una familia que perdió a un niño, hubo el edificio quedó semi-destruido, es decir, parece que ese es un tema Pero que... 2024. o O sea, sea, yo necesito entender por qué unas Un caso audiencias... que se requiere dilucidar qué fue lo que Claro. sucedió y las responsabilidades. Yo diría que con algo de premura y urgencia, si hubo hasta pérdida de vidas humanas. No, y además ya hasta fue el hace rato. Sí, eso fue en 2019. Por eso te digo, para el O sea, 2020, o sea, la audiencia 5 años 6 después. años después, 5 años después. Justicia tardía no es justicia, me enseñaban a mí en la facultad. No, pero de Derecho. esto es una cachetada. En 2 años va a ser. No, tenaz. Pero bueno, chao pues. Listo. Nos fuimos. Nos fuimos. Usted sigue en Telemetro Radio. Viene el brunch. Hasta el martes. Chao.